Bueno, empezar agradeciendo a las amigas y amigos de San Fermín 78 esta invitación a las jornadas de desmemoria por la importancia que tiene rescatar la memoria de ese olvido en la que está sumida hasta este momento, ¿no? Y que pretendemos cambiar. La intervención que vamos a hacer o que voy a hacer en nombre de Martxoa Giro Elkartea va dirigida en los tres ejes que ya ha nombrado Javi, de verdad, de justicia, de reparación y también las garantías de no repetición. Porque consideramos que estos tres ejes son los que se pueden incluir en las recomendaciones para la elaboración de las leyes de memoria democrática e histórica, tanto la estatal, pero también hay que recordar que en la autonomía de Euskadi también se está elaborando una ley de memoria histórica democrática. El tema de la verdad. El tema de la verdad es muy peliagudo, ¿no? La verdad tiene muchas aristas y en función de quién te diga ese relato, pues cambia, ¿no? Acaba de comentar un poco Javi en ese sentido. Por eso entendemos quién establece la verdad. Creemos que debe ser un grupo, un comité de expertos, llámese Comisión de la Verdad o llámese como se quiera, pero tiene que ser un comité de expertos el que elabore y establezca esa verdad. Una verdad que, como decía, tiene que ser basada en un montón de investigaciones, un montón de testimonios de todas las partes y, al final, que se saquen unas conclusiones que se acerquen lo más posible a la verdad real. En este sentido, el otro día poníamos como ejemplo en el Parlamento Vasco algunos casos, ¿no? Aparte de las comisiones de verdad que se han creado y han tenido sus conclusiones en diferentes países, aquí mismo tenemos algunos casos muy cercanos, ¿no? Aquí mismo y a nivel internacional, como es el caso de Irlanda, con los cuales estamos hermanados con los compañeros del Domingo Sangriento, el cual en ese informe encargado por el Gobierno británico sobre esa matanza de civiles ejecutada en Derry, pues se encargó un informe. Tardó mucho tiempo en desarrollarse, hubo muchas investigaciones, hubo muchos testimonios y después de 12 años salió a la luz ese informe en el cual marcaba la inocencia de las víctimas, la responsabilidad del ejército británico y el propio David Cameron pidió perdón por aquella actuación cometida contra la sociedad civil, ¿no? Ese es un ejemplo de un estudio que podría denominarse, se denomina informe Saville, pero bien podría ser una comisión de la verdad sobre un caso particular y determinado. Y también tenemos dos actuaciones en este sentido referidas precisamente a la masacre del 3 de marzo. Nosotros no estábamos conformes con la verdad oficial que estaba imperando. Era una verdad tergiversada, interesada, y el objetivo de esos informes y de esa verdad era amparar a los responsables de aquella actuación criminal cometida desde el Estado. Entonces nosotros, no estando conformes con esa verdad oficial, encargamos al Instituto Valentín de Foronda un estudio riguroso. El instituto depende de la Universidad del País Vasco y sí, después de una serie de investigaciones, de recogida de testimonios y demás, estableció un relato de los hechos con los cuales estábamos bastante de acuerdo. La única pega que le pusimos fue que no se marcaba en ese estudio la intencionalidad con la que se actuó, a pesar de las evidencias que había desde las propias declaraciones de los responsables políticos hasta las propias grabaciones de los ejecutores que hicieron aquella masacre, ¿no? Y luego otro aspecto también en el cual se puede considerar que fue una comisión de la verdad es la creación en el propio Parlamento Vasco de una comisión de investigación sobre el 3 de marzo para esclarecer no ya responsabilidades penales, que eso no era de su competencia, pero sí unas responsabilidades políticas. Y en ese sentido, pues corroboró
en todos sus extremos las resoluciones del estudio de Valentín de Foronda y marcó las responsabilidades políticas en los que en aquel momento ostentaban cargos de poder en los diferentes ministerios, Fraga Iribarne, Martín Villa, Adolfo Suárez y un largo etcétera, ¿no? Sin olvidar que al frente de aquel gobierno, como jefe del Estado, estaba Juan Carlos de Borbón. Entonces, entendemos que es necesario, en este aspecto de la verdad, crear un comité de expertos que controlen todo esa forma de actuar, que investiguen, que cojan testimonios y, al final, que elaboren unas conclusiones con algo que se acerque lo más posible a la verdad. Porque yo suelo decir algunas veces que no es lo mismo la versión que te va a dar de la masacre del 3 de marzo el policía que estaba disparando a la gente cuando salía de la iglesia previamente gaseada, que la opinión que te va a dar y la versión que te va a dar la persona, el obrero que estaba allí defendiendo unas condiciones dignas de trabajo y unos derechos y libertades, ¿no? Entonces, la conjunción de todos esos testimonios puede dar origen a unas conclusiones, a un relato que se ajuste lo más posible, ¿no? Y luego está, por otra parte, y entramos en el otro aspecto de la justicia, la verdad judicial, que se dice. El otro día estábamos en una reunión que tuvimos con el secretario de Estado para la Memoria y nos decía que sí, que en la nueva ley se iba a contemplar la verdad judicial. Eso nos sentó un poco como una especie de guasa, ¿no? Porque todos los intentos que hemos hecho para esclarecer los hechos, para emprender acciones judiciales y demás, han sido rechazados de plano. Entonces, ¿qué verdad judicial podemos hacer si no hay juicios? Si no se niegan la posibilidad de querellas, de juicios y demás, demandas presentadas contra los responsables franquistas que en aquel momento ordenaron actuar de la forma que lo hicieron, ¿no? Entonces, pues bueno, esa verdad judicial es necesaria, pero hasta el momento no ha sido posible en el Estado español. Nos hemos visto obligados a ir a otras instancias internacionales, en este caso como es en Argentina, para presentar una querella criminal por los crímenes del franquismo y la cual, muy a pesar de algunos, sigue adelante por la valentía mostrada por la jueza María Servini, que está actuando con determinación y se puede ver últimamente pues, el auto dictado para el procesamiento de Martín Villa, ¿no? Y entramos también en los aspectos de la justicia, de todas las pegas que está poniendo el Estado español para juzgar los hechos, los crímenes del franquismo, que están catalogados por algunas instituciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, y así lo establece claramente la jueza en el auto. Entiende que es una continuación de un régimen dictatorial anterior, lo que se practicó en esa transición modélica que algunos dicen, ¿no? Entonces se utilizaron las mismas estructuras, no hubo depuración ninguna ni del aparato policial ni del judicial, ni los empresarios eran los mismos con las mismas consignas, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica seguía en la convivencia plena con el régimen. Entonces todo eso se utilizó para reprimir duramente cualquier intento de cambio, de ruptura con el régimen anterior y de crear un nuevo espacio pleno de derechos, libertades, condiciones dignas de trabajo y demás, ¿no? Entonces, esas actuaciones provocadas o dirigidas desde el Estado se consideran delitos y crímenes de lesa humanidad. Por eso, la legislación internacional es clara en ese sentido y dice que esos crímenes de lesa humanidad ni son amnistiables ni prescriben. Pero el Estado español, con arreglo a la legalidad interna, dice que es de aplicación ese régimen interno de derecho en vez de aplicar el derecho internacional. El otro día también hubo una enmienda que ha dado mucho revuelo a nivel de calle, en la cual presentaban una enmienda tanto el Partido Socialista como el Grupo de Unidas Podemos para decir que iban a modificar
o adaptar la ley de amnistía a la legislación internacional, con lo cual, si se adaptaba y se tenía en cuenta la imprescriptibilidad y lo no amnistiables de los delitos de lesa humanidad, y aplicando esa legislación internacional, pues se podía corregir esa actuación que se estaba dando desde la Judicatura española a la hora de juzgar los crímenes del franquismo. Al día siguiente salió el ministro Bolaños diciendo que esa enmienda se había entendido mal y que en ningún caso iba a suponer ningún cambio y que todo iba a seguir igual, ¿no? Entonces entendemos que aquí, más allá de modificar la ley de amnistía, lo que hace falta es aplicar en toda su extensión la legislación internacional en materia de derechos humanos. Si hay que cambiar el derecho penal interno, se debe cambiar, y esa ley, nos lo han dicho abogados, que no va a ser a través de la Ley de Memoria Democrática, sino tiene que ser a través de una ley orgánica, porque es un derecho fundamental el que está recogido, el derecho interno, ¿no? Entonces, pues bueno, los juristas se entenderán, pero lo importante aquí es terminar con la impunidad que impera en el Estado español y que por fin se enjuicien todos los crímenes cometidos durante el franquismo y durante esa modélica y pacífica transición, que menos modélica y pacífica fue todo lo contrario, ¿no? Fue una sangrienta transición cuyos responsables siguen en la más completa impunidad. Y ya terminando, aunque me ha tocado mucho ya Javi, en el apartado del reconocimiento, de la reparación, decir que, bueno, que el tratamiento que se está dando a las víctimas es totalmente discriminatorio y en absoluto igualitario, ¿no? Ha citado las leyes 3299 de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Nosotros fuimos a que se nos acogiera en aquella ley, además por indicación de una comisión creada en el Parlamento Vasco en 1998, en la cual se creó una ponencia de víctimas de la violencia, y nosotros considerábamos que la violencia ejercida el 3 de marzo en Gasteiz fue una actuación criminal y también tenía que ser reconocida como una violencia del Estado y que tenía que ser reconocida en esa ley, ¿no? Nos dijeron, sí, en el espíritu de la ley se contempla que todas las vulneraciones cometidas durante la transición, dictadura y demás iban a entrar, ¿no? Pues hombre, pues un poco ingenuos fuimos, porque fuimos a ser reconocidos en esa ley, y poco más o menos nos dijeron que cómo íbamos a ser considerados víctimas del terrorismo cuando nosotros éramos los terroristas, ¿no? Y estaban dando credibilidad a un informe oficial en la cual la policía decía que los trabajadores atacaron a la policía y que ellos se vieron obligados a disparar para preservar sus vidas, ¿no? Eso no era de recibo, eso no puede contemplarse. Esa discriminación en función del victimario que cometa las vulneraciones de derechos humanos, que tenga un reconocimiento u otro, pues no es propio de un país que se dice democrático, ¿no? Posteriormente también fuimos a la ley de memoria. En esa ley de memoria del 2007 se nos reconoció, pero por la parte de atrás, ¿no? Como una mera reparación asistencial. Solamente se nos reconocía en el tema económico. Para nosotros el tema de las indemnizaciones es un derecho que nos asiste, pero también es verdad que es en lo que menos nos va a llevar para trabajar en esa línea, ¿no? Nosotros sí que queremos verdad y justicia, pero el tema de las indemnizaciones no es esencial para nosotros, pero tampoco, sí que lo consideramos como un elemento muy indicativo del tratamiento que reciben las víctimas. Cuando unas víctimas están reconocidos en la última ley integral con derechos en todos los sentidos, y los ha relatado Javi, sociales, tienen reserva de puestos en puestos de trabajo, tienen derecho a viviendas de protección oficial, tienen exenciones en temas académicos, tienen indemnizaciones muy superiores a las marcadas en la Ley de Memoria del 2007, tienen
exenciones fiscales, tienen derechos a reconocimientos y tratamientos médicos, psicológicos y demás, y que a nosotros, las víctimas del Estado, no tengamos esos mismos derechos, incluso no nos admiten en esas leyes, pues es algo que tenemos que luchar contra esa discriminación. Y bueno, y luego ya, pues en algunos aspectos que en la reunión con el secretario de Estado que salieron a colación, y en el cual también algunos son un poco de risa, nos decían que se iba a procurar el acceso a los archivos, también lo ha mencionado Javi, el acceso a los archivos hasta ahora no es posible, que se iba a reformar también la Ley de Secretos Oficiales, una ley de secretos oficiales que la aplican de la forma que la aplican. Aquí sabemos del trabajo tan intenso que habéis tenido que llevar para conseguir el informe policial sobre el asesinato de Germán. Y luego también salió a relucir el tema de la simbología. La simbología, que decía que se estaba trabajando a fondo en ese tema de simbología, pero que, bueno, que ya quedaban muy pocos vestigios de simbología franquista. Creemos que sí es verdad que se están retirando muchos, pero hay muchos lugares que la simbología es palpable y evidente. Y en ese sentido, yo mismo le pregunté, un franquista como fue Fraga Iribarne, que tenga un busto en el Senado de reconocimiento y como padre de la democracia, no es humillante para las víctimas. ¿Esa simbología no es franquista? ¿Esa simbología no tenía que desaparecer? Pues no me supo responder. También dijo que en la ley se prevén la retirada de 33 cargos nobiliarios a personas que tenían reconocidas pues, en nombre de calles, títulos de hijos predilectos y demás. Le dijimos, Martín Villa no hace muchos años ha recibido por parte del Congreso medallas de reconocimiento. ¿No se le van a retirar todas esas medallas? No, Martín Villa no fue también, no tuvo una convivencia y una pervivencia clara con el franquismo. ¿Por qué se merece que en una democracia que se dice todavía se le esté homenajeando tanto a uno como a otro? Y no hablemos de otras muchas gentes que tienen ahí honores, como Billy el Niño, que tenía muchas medallas por las cuales la pensión recibida aumentaba considerablemente, ¿no? Pues en ese sentido también la discriminación se da. La simbología franquista no se basa solamente en el franquismo del golpe militar del 36 y en la posterior dictadura, sino que también hay simbología franquista que humillan y denigran a las víctimas cometidas en periodos ya una vez muerto Franco, pero cuyos sucesores continúan, algunos todavía vivos, como Martín Villa, ¿no? Por eso, una de las cosas que también les decíamos, que se fijen en ese auto tan valiente que ha marcado la jueza Servini, y que esa ley de memoria recoja en su integridad los fundamentos de ese auto, porque si recogen los fundamentos de ese auto y aplica en la ley, se basan en la legislación internacional en materia de derechos humanos, la ley de memoria sería plausible y sería con arreglo a la legislación internacional, y abarcaría y atendería a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, sin entrar en esas denominaciones, como están haciendo en algunos casos, víctimas de abusos policiales, víctimas del terrorismo en otros casos. Creemos que toda una vulneración de derechos humanos es una vulneración de derechos humanos y tienen que ser atendidas y amparadas por igual, independientemente de la violencia que las ha provocado. Y el dolor que produce la violencia lo hemos padecido todos, lo han padecido las víctimas de ETA, pero también la hemos padecido las víctimas del Estado. Y en ese sentido, todo lo que sea corregir y amparar todas esas vulneraciones por igual, creemos que contribuiría muy eficazmente a sacar leyes de memoria
correctas, tanto la estatal como a nivel autonómico. Por mi parte, en principio nada más, y luego si hay algún tema de consulta, duda, pues entraremos en ello.